que el Señor nos tiene hoy preparado. ¿Y qué le parece si ponemos también este tiempo en las manos del Señor? Ponemos también su corazón en las manos del Señor para que Él hable, sea su palabra la que edifique su corazón. Padre, en este momento, Señor, que nos disponemos para estudiar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbre, nos guíe, Señor, y nos enseñe cuál es tu perfecta voluntad, Padre. Señor, queremos ser edificados en tu palabra, queremos ser edificados en tu voluntad, Señor. Te pedimos que tomes tú nuestros corazones y que tú seas, Señor, el que dirija estas palabras, Señor, que es tu mensaje. Te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues el tema que el Señor hoy nos va a enseñar por medio de su palabra tiene por título el amor a Dios y el amor al prójimo. Y quizás ustedes han escuchado en alguna ocasión hablar acerca del principal mandamiento, ¿verdad? Ese momento en el que cuestionaron a Jesús acerca de cuál era el principal mandamiento. Y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta noche. Vamos a estudiar lo que pasó en ese momento, esa persona que se le acercó, quién era ese que estaba interrogando a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver también la manera como Jesús le respondió y la enseñanza que hoy nos puede traer a nuestras vidas. Bueno, en ese momento particularmente los voy a invitar a que vayan buscando ahí en su Biblia, es Marcos 12, el pasaje que vamos a estar leyendo el día de hoy, nuestro pasaje base. Y precisamente si yo les preguntara acerca del amor, pues yo si les preguntara, mis hermanos, ustedes si piensan en el amor, ¿en quién piensan inmediatamente? Yo creo que algunos podemos llegar a pensar quizá en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Y no está mal, porque también es bueno que nosotros sintamos eso para con nuestra familia, pero el Señor ahora nos va a enseñar el orden de acuerdo a cómo Él lo instituye, lo demanda. Y bueno, hablando un poquito atrás de ese capítulo de Marcos 12, nos habla de que era la última semana del ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra. Y precisamente ese encuentro que tuvo ahí con el escriba fue 3 días antes de su crucifixión. Pero les digo, una semana antes pues pasó lo que nos habla la Biblia acerca de cuando Jesús llega a Jerusalén con sus discípulos y cómo la gente lo recibió, lo identificó. Le dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él sí es bendito, ¿verdad? No como unas lonas que alguien sí ha tocado ver aquí en la ciudad. El Señor sí es bendito, porque el Señor sí venía de parte de Jesucristo venía de parte del Padre. Y yo creo que ya los confundí, ¿verdad?, acerca de esas lonas, ¿no? Bueno, ya si alguien las ve en alguna ocasión, ya se va a acordar. Y en esa entrada triunfal, Jesucristo, como dice la palabra, Él iba montado en un pollino, y la gente lo reconocía y decía: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús, al llegar al templo, vio que miró alrededor, pero ya era de noche. Entonces al siguiente día, dice que a la mañana siguiente, estoy leyendo el capítulo 11, estoy parafraseándolo, a la mañana siguiente dice que él regresó y, entrando al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban dentro del templo. Imagínese usted, bueno, aquí que estuviera a lo mejor algún hermano haciendo algún negocio aquí, pues se vería medio mal, ¿verdad? Pero no es solo porque se vería medio mal, sino que el Señor tenía un celo especial por la casa, aquí como dice, por la casa de Dios. Dice, les dio una enseñanza diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones.
Y dice que lo escucharon los escribas cuando dijo esto y los principales sacerdotes. ¿Y qué pasó? Buscaban matarle porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de la doctrina de Jesús. Y comienza el Señor a tener una serie de interrogatorios, pero más que interrogatorios era pues para ver si lo hacían caer en alguna de sus preguntas. Y la primera está en Marcos 11, 27 al 33, donde dice que volvieron, que acercándose los principales sacerdotes, escribas y los ancianos le dijeron: oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacerlas? Dice que Jesús les dijo: yo les responderé a ustedes si me dicen la respuesta a esta pregunta que les voy a hacer. Y les preguntó acerca del bautismo de Juan, donde les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces pues ahí se las volteó, ¿verdad? Y ya no supieron qué responder porque ellos se preocupaban mucho por lo que la gente, el pueblo, pensaba de ellos, de los escribas. Entonces decían: si les decimos que era de los hombres, pues el pueblo se nos va a echar encima. Entonces Jesús comenzó a explicarles una parábola que se llama la parábola de los labradores malvados. Entonces habla precisamente de eso, de cómo el señor de una viña rentó su viña para que unas personas la trabajaran. Entonces mandó a un siervo, dice, y lo asesinó, lo golpearon. Mandó otro siervo y también dice que mandó hasta, creo que fueron siete siervos, y los mató. Y al último, que fue su hijo, lo mataron estos siervos a los que él les había rentado su viña. Y dice, esta parábola dice la palabra que los escribas vieron que les estaba hablando precisamente de ellos, ¿verdad? De cómo ellos pretendían matarlo a él, pretendían hacerlo caer en alguna de sus preguntas, cómo buscaban la ocasión para prenderle. Y bueno, ya viendo ellos que no pudieron, fue otro segundo interrogatorio, donde dice que ahora fueron unos fariseos y herodianos y le preguntaron acerca del tributo. Ellos llegaron y le dijeron: oye, maestro. Y al llegar a decirle maestro, pues no a cualquiera se le decía, sino que era la persona que estaba instruida en la palabra. Y ellos pues llegaron con su hipocresía y le dijeron: oye, maestro, queremos preguntarte, dice, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Dice, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea que pues lo trataron bien. Y enseguida le dicen: oye, ¿es lícito dar el tributo a César o no? Y bueno, pues ya la Escritura nos dice que el Señor les dice: ¿por qué me tientan? Dice: tráiganme una moneda. Y con esa moneda les respondió, les dijo: ¿quién está aquí? Pues ellos sabían que era el César. Les dijo: pues danle al César lo que es de César y a Dios dale lo que es de Dios. Y en esta ocasión pues también se fueron y se maravillaron, se fueron pues maravillados estas personas. Y la tercera ocasión fueron una secta que se llamaba los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Y bueno, le contaron también una historia que pues yo creo que jamás podría haber pasado, esa historia que ellos le contaron. Le dijeron: oye, también le dijeron: maestro, dice, Moisés nos escribió acerca de si el hermano de alguno muere y dejare su esposa, pero no dejare hijos, que se case con su hermano, que se case su hermano con ella y levante descendencia para su hermano. Dice, entonces hubo 7 hermanos. Dice, el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. Dice, el segundo se casó con ella igual. Y dice, así fueron hasta el 7º. Entonces, yo creo que esa historia, pues ni ficticia, a quién le pudo haber pasado, ¿verdad? Pero ellos nada más querían molestarlo. Entonces, le dicen a Jesús, le preguntan, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y bueno, pues Jesús sabiamente y pacientemente les dijo, ustedes piensan de esta manera muy equivocada porque ignoran las Escrituras y no creen en el poder de Dios. Dice, cuando resuciten los muertos ya no habrá casamientos ni matrimonios, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Bueno, terminó diciendo
les termina diciendo: ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que ustedes piensan de una manera muy equivocada, estas personas que no creían en la resurrección, y Jesucristo era lo que predicaba. Él predicaba acerca de una resurrección. Entonces, ahí llegamos al capítulo 12 que ustedes ya tienen, en Marcos 12. Les voy a pedir que vayamos al 28. Y dice acerca de ese escriba, les conté toda esta serie de acontecimientos para llegar a este momento, porque dice el versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Es decir, que este escriba seguramente estaba pues cercano, con alguna pequeña distancia, y estaba escuchando lo que le preguntaban y lo que Jesús respondía. Un escriba, ahorita como vamos a ver, era una persona instruida en la palabra, que se dedicaban todo el día a estar en el estudio, y dice que él se dio cuenta que les respondió a todos bien. Entonces llegó el momento de que pues él se motivó y dice, le preguntó ahora a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Entonces, el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice que entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y dice, Jesús entonces, viendo que había respondido también sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y dice, y ya ninguno osó preguntarle. Entonces, esta es la culminación, como vimos, de una serie de preguntas, de cuestionamientos e interrogatorios que le hicieron a Jesús. Y este pasaje que es en el que nos vamos a basar, podemos dividirlo en 4 etapas que ahora vamos a ver. La primera etapa es donde dice que el análisis del escriba hacia la sabiduría de Jesús. Él tuvo un análisis previo antes de preguntarle. La segunda etapa es la respuesta de Jesús a esa pregunta, y no solamente le respondió la pregunta, sino que fue más allá. Le dijo también, aparte del primer mandamiento, cuál era el segundo mandamiento. La tercera etapa podemos decir que es la conclusión que tomó el escriba, donde le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Y la cuarta etapa es la conclusión de Jesús, donde también él reconoce y le dice: pues tú también has respondido sabiamente. Y bueno, ahora sí vamos a ver quiénes eran los escribas, mis hermanos. Fueron quienes transcribían y hacían las copias de la ley, contaban cada letra y cada espacio en cada copia que ellos hacían. Y si se llegaban a equivocar, eso ya no servía, tenían que volver a comenzar de nuevo. Dice que ellos eran los teólogos de ese tiempo, porque pasaban todo el día, desde en la mañana hasta en la noche, estudiando las escrituras para enseñarlas a su manera a las personas. Eran los maestros de la ley, a ellos se les llamaba rabí. Por eso en ocasiones a Jesús escuchamos que le dicen rabí, que significa maestro. Eran ellos, como les dije, quienes interpretaban a su manera la ley. Y ellos también agregaron a la ley tradiciones que impusieron al pueblo. La Biblia, el Pentateuco, lo que se tenía hasta ese momento, los libros, tenían un compendio de 613 mandamientos positivos y negativos, es decir, harás esto, honrarás a tu padre y a tu madre, pero también tenían unos negativos, que sería, por ejemplo, no desearás la mujer de tu prójimo, pero en total eran 613. Y ellos, como les dije, añadieron más reglas que ellos crearon, que se conoce como el Midrash, y sirven para aclarar e interpretar la ley,
como por ejemplo el guardar el día sábado como día de reposo. Ellos añadieron 39 categorías todavía más y subcategorías adicionales para definir lo que es trabajo. Un ejemplo, imagínense, ellos dijeron cuántos pasos estaban permitidos dar el día sábado, y si llegaba, pues yo creo que si se quedaba en el límite, pues ya tenía que pedir ray o algo, pero ya no podía dar un paso más. Otro ejemplo también era cuántas letras podía usted escribir en ese día. Es decir, que ellos pues se fueron desviando demasiado a su manera, porque ellos querían a su manera interpretar y hacer a la gente que entendiera la ley, pero hicieron demasiadas leyes adicionales que pues solo ellos inventaron. También nos dice que los escribas no tenían afecto hacia la gente, que eran sus propios hermanos. No se preocupaban por ayudarlos, por consolarlos, sino que ellos solo se preocupaban porque la ley se llevara a cabo al pie de la letra, aun cuando ellos no lo hacían. Y este ejemplo lo podemos ver en Juan 8, 3 al 9, donde nos habla acerca de la mujer adúltera. Dice en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos, ahí están, dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, Rabí, tú que lo sabes, dinos, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice, y en la ley, así como que, y en la ley, te estamos ya diciendo que es en la que nosotros somos expertos como escribas, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, pero tú, pues, ¿qué dices? Y dice, mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Dice, la verdad ellos ya sabían lo que de acuerdo a su rígido estudio de la ley debían hacer, que era, pues ya le estaban diciendo apedrearle, y quizás si no hubieran ido con Jesús a preguntarle, pues la verdad yo creo que si hubieran apedreado a esa mujer. Pero entonces dice que Jesús pues estaba inclinado, pero ellos insistían, y Jesús pues se levanta y les dice Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, pues que es el primero en arrojar la piedra. Y en el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros. El decir de los más viejos, pues es seguro que ahí iban los escribas y los fariseos. Entonces quedó Jesús solo y la mujer. Ellos, los escribas, se sentían por encima de la gente por el hecho de dedicarse al estudio de la ley mosaica, al grado de menospreciar a los demás y llamarles, fíjese bien, les llamaban malditos por no conocer la ley a sus propios hermanos. En Juan 7, 47 al 49 nos habla de esos alguaciles de los que ellos enviaron también para detener a Jesús. Pues los alguaciles regresaron y dijeron, pues no encontramos nada. Y les dice en el versículo 47, entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Y si acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, le está diciendo alguna persona que está pues con alguna categoría, ha creído en él, dice, o de los fariseos de nosotros, dice el 49, mas esta gente no sabe la ley, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínense el grado de equivocados en el que se encontraban ellos. Pero regresando al escriba que le preguntó a Jesús esas palabras, que le hizo esa pregunta a Jesús, este escriba se dio cuenta de las respuestas de Jesús con tanta sabiduría, de esa manera brillante, correcta, que tenía una buena doctrina, y observó cómo los demás, los que fueron antes de él, solo se habían acercado a preguntarle de manera capciosa para disputar, con malas intenciones para ver si lo hacían equivocarse en alguna respuesta, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que alguien diga, a ver, si Dios es tan grande y todopoderoso, ¿puede crear una piedra tan grande que Él no la pueda levantar? O sea, son preguntas capciosas que solamente tienen el propósito de, pues sí, no tienen un fundamento, no tienen un propósito de edificar. O como por ejemplo, si Dios tiene todo el control, ¿por qué permite las cosas malas?
O sea, son cuestiones que no edifican, que sabemos que el Señor es soberano, que el Señor es el que tiene la última y la única voluntad, y Él es majestuoso, Él sabe lo que hace con nosotros y con toda su creación. Entonces este escriba se acercó para hacerle una pregunta inteligente. Le hizo una pregunta que solo algún estudioso de la ley podía contestarle, y le hizo una serie pues como de examen para él corroborar finalmente que Jesús estaba pues en lo correcto. Y en Marcos 12, como ya vimos, le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús sabiamente le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí le dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y seguramente este escriba, en el momento que le estaba respondiendo, trajo a su mente Deuteronomio 6, dijo: verdaderamente pues sí ha estudiado, sí sabe. Entonces se fue en su mente, dijo: es Deuteronomio 6, como podemos verlo del 4 al 9, textualmente es lo que le dijo Jesús. En el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces Jesús hoy, hermanos, nos recuerda la calidad del amor que debemos de tener por Él y por el Padre. Ese amor que debe comprender todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Pero podemos decir, o puede alguien preguntar: ¿pero por qué amamos a Dios? Y bueno, eso lo podemos responder en 1 de Juan 4:19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mis hermanos, nosotros no merecíamos haber sido perdonados, nosotros no merecíamos haber sido justificados por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, pero Él nos da ese regalo, Él nos amó. Mira, hace 2000 años, pues ni nuestros abuelos existían, ni nuestras generaciones, pero imagínense al día de hoy y todavía los años que el Señor haya destinado hasta que Él venga, y cuánta gente no hemos sido alcanzados por esa gracia del Señor, y sin nosotros merecerlo. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Entonces es por eso que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero sin merecerlo. ¿Y cómo es que nos amó primero, mis hermanos? En Romanos 5, 8 al 11 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero mis hermanos, Dios nos está diciendo aquí en este mandamiento que con Él es todo. Él nos dice: con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Él nos dice que es todo, y si no es todo, pues no es nada, mis hermanos. Al Señor no le podemos dar las cosas a la mitad. ¿Y por qué es así? Porque el Señor es un Dios supremo, es el creador de todas las cosas y no merece recibir de nosotros un amor a medias. Él creó todas las cosas, las que existen, y por su palabra subsisten, y no merece que el hombre le ofrezca un amor nacido de una parte solamente de su corazón, porque quizás otras cosas nos apasionen más, o solo con una parte de nuestra mente, porque otras cosas ocupan nuestros pensamientos, como hay gente que le da mucha importancia a la filosofía humana. Y la calidad del amor que debemos de tener por nuestro Dios es lo más apasionante que debe de existir en nuestra vida. No puede haber algo más apasionante que nos motive a vivir que el Señor.
así como los primeros cristianos, mis hermanos, que dieron su vida hasta la muerte, todo por el amor y la esperanza de la salvación, que es por medio de Cristo Jesús, porque amaban a aquel que era el que había venido a morir por ellos. Entonces ellos no tuvieron ni pensaron en no dar su vida, porque ellos le amaban con todo su corazón. ¿Y qué es? Podemos decir que es amar a Dios con todo el corazón. La palabra que viene ahí en Marcos 12 como corazón es la palabra griega cardia, que significa pensamientos o sentimientos. Y no se refiere, cuando decimos el corazón, pues no se refiere al órgano que tenemos en nuestro interior que bombea la sangre. Y cuando decimos esa persona tiene un buen corazón, no nos referimos tampoco a que goza a lo mejor de una salud buena en su corazón, eso lo comprendemos, sino que nos referimos verdaderamente al interior de esa persona. Y bueno, el corazón es el que origina el rumbo de nuestra vida, como vemos en Proverbios 4:27, como estudiamos hace algunas semanas, dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. En la versión Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y usamos el corazón también para creer, y en él se origina nuestra fe, como dice Romanos 10:10, dice: pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. En la versión Reina Valera dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y es con el corazón, como en el corazón se originan los pensamientos que le dan rumbo a nuestra vida. Dios nos dice que debemos llenar nuestro corazón precisamente con su palabra, como lo vimos allá en Deuteronomio 6:6, dice: y estas palabras que te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Y en Proverbios 6:20 dice: hijo mío, escucha el mandamiento de tu padre y no ignores la enseñanza de tu madre. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón y te guiarán por donde quiera que vayas. Y en Jeremías 17:9-10 dice: no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio, ¿quién lo entenderá? Y dice el Señor: yo, el Señor que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. El Señor conoce lo más profundo de nuestros corazones, mis hermanos. Dice en Proverbios 21:2: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor es el que examina los corazones. Y yo creo que ustedes se han topado alguna vez con alguna persona que dice: pues es que yo la verdad pues no ofendo a nadie, yo no digo mentiras, no robo, no engaño a mi mujer, no ofendo, no obedezco a mis padres, y se tratan de justificar. Y es como nos dice la palabra aquí, que el camino del hombre es recto ante sus propios ojos. Pero ¿qué pasa? Dice: el Señor es el que examina los corazones, porque como vimos, nuestro corazón es engañoso. Y el ser humano siempre ha tendido a ser su propio juez, su propia autoridad y tener su propia justicia. Quizás puede haber alguien que, como les dije, no mienta, puede ser, como se llama hoy, un ciudadano ejemplar. Pero ¿qué pasa? Nosotros, desde el momento en el que entró el pecado por Adán, ese pecado está también en nosotros por medio de la carne, en la cual ese pecado es el que actúa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa herencia por Adán, pero ¿qué pasa? Ahora nosotros también tenemos esa nueva naturaleza que es por medio de Cristo Jesús, la naturaleza de ese nuevo hombre que es conforme a la medida del varón que es Cristo, del varón perfecto. Y dice: ¿cómo es amar? Pues precisamente ya en lo práctico, amar a Dios con todo el corazón. El amar a Dios con todo nuestro corazón
es como Dios nos ordena que lo hagamos. Como ya vimos, no puede ser en parte ni por mitades. Significa que todo pensamiento que mueve nuestra vida debe haber sido puesto por Dios en nuestro corazón. Es que todo fundamento en el que basemos nuestras decisiones sea conforme a la voluntad de Dios. El amor a Dios con todo el corazón es sacar todo pensamiento humano de nosotros para ser llenos de todo pensamiento que proviene de Dios, y eso solo proviene por medio de su palabra. Como ya vimos, en el corazón es donde están los pensamientos, mis hermanos, aunque ahorita vamos a ver un poco acerca de la mente, pero lo que nos mueve son esos pensamientos que atesoramos en nuestro corazón. Y es ahí donde Dios nos dice: ámenme con sus pensamientos correctos en su corazón. Es por eso la importancia de tener mucho cuidado con lo que llenamos nuestro corazón. Y ahora vamos a amar a Dios con toda el alma. La palabra alma que viene ahí es la palabra griega psuche, que significa aliento o vida. El alma es eterna y es lo que Jesús vino a salvar por medio de su sacrificio para estar con Él por la eternidad. En Mateo 10:28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él nos dice en 1 de Pedro 1-9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, como cristianos sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas por medio de la fe en Jesús, pero también en nuestra alma se encuentran las emociones. En Job 7:11 dice: por tanto no refrené mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Ahí nos habla de cómo él dice que su alma está en amargura, estaba quizás en depresión, estaba triste. Y en el Salmo 86:4 dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Entonces, ¿cómo es amar a Dios con toda nuestra alma? Podemos decir que es vivir cada minuto de nuestra existencia en este cuerpo terrenal, buscando hacer siempre su voluntad. Cada minuto de aliento, de vida que tengamos, cada momento hasta que el Señor nos llame a su presencia. En el alma que está en la vida, en esta vida que tenemos, y debemos de dedicar nuestra vida a obedecer y a hacer su voluntad. Expresar ese amor por medio de las manifestaciones de expresión de nuestra alma, que son nuestras emociones, alabar a Dios con alegría, rendirnos a Él con regocijo. Y en Santiago 5:13, fíjese lo que dice mi hermano, dice: ¿está alguno alegre entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahí nos habla de una situación de aflicción, donde sabemos que nuestro semblante está triste, está decaído. ¿Y qué nos dice que hagamos en ese momento? Que hagamos oración. Y la otra parte dice: pero si está alguno alegre, cante alabanzas. Debemos de demostrar esas emociones que el Señor también puso en nuestra alma. Y ahora vamos a ver lo que habla acerca de la mente. La mente es la palabra griega dianoia, que significa entendimiento, y como tal es la facultad mental que tenemos como seres humanos, el razonamiento. Bueno, Dios quiere que le conozcamos personalmente y que nos llenemos del conocimiento de su verdad mediante el uso del razonamiento. Dios nos hizo con facultad de razonar, de reflexionar, de analizar, de utilizar nuestro intelecto. En Romanos 12:2 nos habla de eso, nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nos dice para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, que la manera como vamos a darnos cuenta de lo agradable y lo perfecto que es la voluntad de Dios es si no tenemos primeramente esa renovación en nuestro entendimiento, mis hermanos. Es necesario que saquemos esos pensamientos que teníamos antes de conocer a Jesús
y que nos llenemos de su palabra. Pero también en la mente, mis hermanos, es el lugar donde se generan las batallas espirituales más importantes. Como nos habla ahí en Efesios 6, 11 al 12, nos dice: vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, mis hermanos, es el casco que usaban los guerreros para proteger su cabeza de aquellas flechas, de aquellos golpes que podían haber recibido. ¿Y por qué la cabeza? Porque era la parte más importante. De hecho, algunos pues solamente dejaban descubiertos sus ojos porque se tapaban completamente. Y aquí nos dice que el yelmo es el yelmo de la salvación. Y el decir de la salvación nos habla de esa esperanza, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Esos dardos que el enemigo nos manda, esas ideas, esos pensamientos que nos manda, con lo que lo vamos a poder contrarrestar con ese yelmo de la salvación, es con esa esperanza que tenemos de salvación. Si llegan esos pensamientos a nuestra cabeza que quizá nos diga: ¿para qué buscas a Dios? Y le obedeces, si de todos modos tienes problemas y pareciera que no te escucha. Son pensamientos que nos quieren afectar, son dardos que nos quieren hacer dudar, hacer renegarnos quizá de Dios. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar, mis hermanos? Esa esperanza de salvación, es de decir: sí, quizás tengo problemas, pero yo tengo fe en aquel que vino a dar su vida por mí, que me prometió que está cuidándome, que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta que yo regrese, ¿verdad? Entonces podemos traer a nuestra mente esos versículos como Juan 16:33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Escuchen, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O quizás puedes decir, mi hermano, como el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, es por eso la importancia de nosotros cuidar nuestra cabeza, esos pensamientos que a lo mejor pueden llegar. ¿Y qué es entonces amar a Dios con toda nuestra mente? Consiste primeramente en permitirnos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto consiste en sacar toda esa información que recibimos antes de conocer a Jesús, que va en contra de sus enseñanzas, como se puede decir, la corriente de este mundo. Y una vez que hayamos desechado toda aquella información, vamos a comprobar nosotros mismos cuál es la perfecta, la agradable voluntad que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo quiere Dios que lo hagamos? Él quiere que usemos nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Y el ejemplo que nos da el apóstol Pablo en su testimonio, él dice que lo que para mí era ganancia lo he estimado por pérdida, y precisamente él habla de ese conocimiento que tuvo siendo fariseo. Dice el fariseo de fariseos. Entonces dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, que nada me sirve ya, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y como vimos, pues sí fue semejante a Él en su muerte. Varios apóstoles, discípulos, vivieron verdaderamente una muerte trágica. Y mis hermanos, Dios no nos prohíbe usar nuestro razonamiento, como ya les comentaba, o nuestro intelecto para estudiar su palabra,
como algunos piensan. Hay gente que dice, es que si vas ahí con los hermanos, así nos dicen, ¿verdad? Si vas con los cristianos te van a lavar el coco, mejor no vayas porque te van a confundir. Mira, te lavan el coco y nada más lo que hacen es tenerte ahí, no te dejan pensar. Pero mis hermanos, el contrario, lo que el Señor quiere es que precisamente ahí nos está diciendo que nosotros mismos nos demos cuenta de cuán agradable y cuán perfecta es su voluntad. Él pide que estudiemos y nos llenemos de su sabiduría mediante un estudio continuo. Hay lugares y hay religiones donde sí no permiten, prohíben a la gente que estudie la Biblia. Con lo que dice el que está aquí al frente, es más, la gente ni Biblia lleva, yo creo que ni Biblia tiene. Bueno, sí la tienen en su casa, a lo mejor ahí en una vitrina, ¿verdad? Bien bonita, pero nunca la han leído. Y mis hermanos, Dios lo que quiere es que le busquemos. Él pide que le conozcamos, que le anhelemos, que le estudiemos, que nos llenemos mediante un estudio continuo, comprometido y responsable de su palabra, con el uso de las facultades que Él nos dio como seres humanos, mediante nuestra mente y nuestro intelecto. Y llegamos ahora a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. La palabra fuerza viene del griego ishus, que significa poder o potencia, y se refiere a que debemos amar a Dios de la manera en la que pongamos todo lo que esté a nuestro alcance posible, que lo que Dios demande de nosotros lo hagamos con el mayor empeño posible. Y en algunas ocasiones usted se ha cansado físicamente, mi hermano, de cumplir lo que Dios nos demanda. Se ha cansado, ha llegado el momento en el que dice, ay, pues vengo cansado de mi trabajo, me gustaría mejor quedarme a descansar. O quizá hasta el mismo fin de semana podemos decir, Señor, es que pues tú sabes que yo sí quiero ir, pero estoy cansado. Es un ejemplo de venir a la casa del Señor, pero puede haber otras demandas que Dios nos puede hacer, como por ejemplo si usted sirve en alguna área y Dios le demanda a lo mejor venir más de una ocasión o hacer una actividad extra, y llega el momento en el que pues nuestro cuerpo pues se cansa, se agota nuestras fuerzas, porque pues no somos de acero, ¿verdad? No somos, sentimos, tenemos un cuerpo, pero ¿qué pasa? Dios nos dice en Isaías 40, 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El versículo 29, mi hermano, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis hermanos, ahí está donde debemos de acudir cuando nosotros nos sentamos cansados. O igual en su familia, mi hermano, si usted llega el momento en el que dice, Señor, ayúdame porque pues yo estoy cansado. Mira, yo quiero ser un siervo tuyo aquí en mi casa, pero tú sabes que yo necesito tus fuerzas. Aquí está, mi hermano, debemos de acudir a Él. Él nos dará fuerzas para resistir. Y bueno, ¿cómo es amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Podemos decir que es poner todo nuestro empeño en las cosas que Dios demande de nosotros. Y si nos llegamos a cansar físicamente y nuestras fuerzas flaquean, debemos esperar en Jehová y Él nos dará nuevas fuerzas, las cuales nos permitirán cumplir con lo que Él nos pida. Y bueno, regresando con ese escriba, como vimos, el Señor Jesús no le respondió solamente su pregunta de cuál era el primer mandamiento, sino que Él fue más allá diciéndole también cuál era el segundo mandamiento más importante, y este mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, el segundo mandamiento no fue ámate a ti mismo primero y después ama al otro, porque cada uno de nosotros ya nos amamos, mis hermanos.
Inclusive algunos nos amamos más de lo que deberíamos. Pero bueno, un ejemplo muy práctico, por ejemplo, si ahorita que tenemos al niño chico, lo vemos y un niño piensa 99% en él y 1% a lo mejor en el otro niño, ¿verdad? Porque él quiere tener todo. Y si se fijan, desde niños nacemos ya con esa naturaleza. No hay que enseñarle a ser egoísta porque ya lo trae, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros ya tenemos, mis hermanos. Por eso el segundo mandamiento no fue ámate a ti mismo, sino que el Señor le dice, así como tú te amas, ama a tu prójimo. Y bueno, no le dijo ama solo a los que te caigan bien, o solo a los que te ofenden, o solo a los que no te ofendan. Y aquí ya entra pues hablar del perdón, como podemos ver en Marcos 11:25, si gusta acompañarme. Dice Marcos 11:25, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, mis hermanos, que nos invita el Señor a que perdonemos, a que si hay alguna ofensa que nos hayan hecho, la dejemos a un lado y que no miremos la condición de la otra persona, que nosotros perdonemos a esa persona, sea quien sea, y nos haya hecho lo que nos haya hecho. ¿Y por qué nos pide que amemos a nuestro prójimo? ¿Por qué no se detuvo solo a responder la primera pregunta a Jesús y nos quedamos hasta en el primer mandamiento, amar a Dios? Bueno, podemos ver también en primera de Juan 4:7. Si gustan acompañarme, también vamos a leer varios versículos. Primera de Juan 4:7. Nos dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 11 nos dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo que no es necesario meternos a estudiar ninguna traducción, mi hermano, es muy claro cómo el Señor nos está diciendo: amémonos, amemos a nuestros hermanos, así como el Señor nos amó a nosotros mismos. Y en Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y bueno, finalmente, mis hermanos, ya acercándonos hacia la conclusión, volviendo a ese interrogatorio, a esa plática que tuvo el escriba con Jesús, pues ese escriba finalmente dio su conclusión a la respuesta de Jesús, y lo podemos volver a leer en Marcos 12:32 al 34, donde le dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro. Si se fijan, aquí ya le reconoció, al inicio no le había dicho maestro, le dice: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mis hermanos, no hay nada que el Señor le agrade más
que hagamos esto, que le amemos de esta manera y que amemos a nuestro prójimo de esta manera. Y el versículo 34 dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, también le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pero qué enseñanza tan importante nos da hoy la conclusión de este escriba. Dice: mayor que todos los holocaustos y sacrificios es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Y bueno, ya finalmente, mis hermanos, podemos preguntarnos, cada uno en nuestro interior, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Lo amamos con la totalidad del corazón, alma, mente y fuerzas? ¿O lo amamos solamente con una parte, con un porcentaje? También podemos preguntarnos, ¿en verdad amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿O solo amo a los que me es más fácil amar? Aquellos que me caen bien, que no me molestan. Y en estos dos mandamientos terminó Jesús diciendo a esta pregunta: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, mi hermano, que este es un conocimiento sumamente sustancial, porque el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo nos está diciendo que de esto depende toda la ley, todo lo que los profetas han hablado. En esto se basan. Entonces, pues recordemos en todo momento lo que el Señor nos invita a hacer, de la manera que quiere que nosotros le amemos, y no nos quedemos con nada, mis hermanos. En ocasiones nosotros nos creemos más sabios que el Señor, porque decimos: es que yo no puedo amarlo porque pues tú no sabes lo que Él hace, o sea, tú no sabes cómo se comporta conmigo. O quizás es que tú no sabes lo que me ha hecho, cómo me ha dañado. Y nos creemos más justos que Jesús. A Jesús lo asesinaron, lo vituperaron, le dijeron mentiras, lo humillaron. Y Él dijo, estando ahí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense el grado de daño que alguna persona puede recibir. Jamás se va a comparar con lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Y aún nosotros también éramos quizás esas personas que estábamos provocando que lo crucificaran, y a nosotros mismos nos perdonó. Entonces, la invitación es, mis hermanos, amemos al Señor de la manera como Él nos lo está pidiendo, con todo, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonémosle las ofensas y amémonos unos a otros para que podamos ser llamados discípulos de Jesús. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para hacer una oración a nuestro Dios. Y para que tú, mi hermano, ahí en la intimidad, en tu interior, puedas decirle al Señor: Señor, perdóname si no te he amado como tú lo deseas. Perdóname, Señor, si no te he buscado con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Te pido perdón, Señor, si quizá me he apasionado por otras cosas antes que por ti, si me he alejado de buscarte con todo mi corazón.
Señor, perdóname. Perdóname también si quizás no he manifestado tu amor, ese amor con el que tú me has amado, no lo he manifestado hacia mis prójimos, hacia aquellas personas que están cerca de mí. Perdóname, Señor. Y yo quiero, Señor, buscarte a ti de la manera que tú lo deseas. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el centro de mi mente, de mis pensamientos, que tú pongas en mí tu palabra, Señor, que sea la que me motive a pensar conforme a tu voluntad, para poder conocer esa voluntad agradable y perfecta, Señor, que tú tienes para con nosotros. Oh Señor, en tus manos pongo mi vida y a ti clamo, Señor, porque solo en ti hay paz, solo en ti hay esperanza, Señor, solo en ti está la verdad. Y quiero decirte, Señor, que te amaré por el resto de mis días. El tiempo que tú me permitas estar en este mundo, con este cuerpo terrenal, Señor, yo quiero amarte cada momento de mi existencia. Quiero amarte, Señor, con todo lo que soy. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final, escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Fidelidad es hasta las nubes,
Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Fiel amor que es inagotable, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. A generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Es todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de conocerte. Nos has dado, Señor, el privilegio de ser llamados tus hijos. Y hoy tenemos la libertad para amarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. No hay cómo agradecerte, Señor, tanta bendición, tanta misericordia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Hacer tu voluntad, mi corazón
Mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos a las mujeres este sábado, si no, el domingo en nuestra reunión general. Dios les bendiga.